Entonces, una de las cosas que me dispongo probablemente a hacer es a hacer una serie de programas mostrándoles algunos de estos canales de YouTube que para mí no tienen ninguna credibilidad o aún que están respaldados por personas de innegables credenciales médicas, pues son esencialmente sitios destinados a producir clics, a generar suscriptores, bajo cualquier excusa, ofreciendo títulos que son lo que se llaman títulos en anzuelo, el famoso clickbait. Es un título provocativo para que usted se interese en algo, haga clic, comience a ver el video, ellos se benefician de ese grado de atención que usted les brinda y luego usted se da cuenta de que nada de lo que está dentro del video tiene que ver con la promesa que se le hizo en el título o en la miniatura, ¿no? Y eso es muy frecuente porque lamentablemente o afortunadamente, no sé, YouTube es un canal para hacer negocio. Es una empresa cuyo propósito es vender avisos comerciales. Para eso genera un tráfico, ese tráfico se genera a partir de los contenidos que personas como yo y como miles de millones de personas como yo suben a diario con la esperanza de que esos contenidos se vean. Y evidentemente como forma de remuneración para esas personas que hacen esos contenidos, hay un mecanismo de compartir lo que los anunciantes invierten en publicidad, de manera pues de que las personas que crean contenidos también tengan algún beneficio económico que justifique el esfuerzo de hacer estos videos. Y eso ha creado pues toda una economía de YouTube, los famosos youtubers. Yo soy un youtuber. La única diferencia es que yo nunca he ganado un centavo con YouTube. Primero porque yo no hago videos en YouTube para que me paguen. Yo hago videos porque disfruto muchísimo el comunicar las cosas que pienso o las cosas que sé. Ocasionalmente menciono yo información. El grueso del contenido mío, como ustedes se han podido dar cuenta, es opinión. Yo opino sobre los hechos, sobre los conocimientos que tengo. Esa es mi opinión. Si le gusta mi opinión, o si le es útil mi opinión, usted la valora y me ve. Si no le parece adecuada mis opiniones, usted puede perfectamente buscar otros canales y ver lo que otras personas opinan del mismo tema. Así es como funciona la sociedad y eso es lo que debería hacer. Lo que yo nunca voy a hacer es defraudarlo a usted, decirle cosas que usted quiere escuchar, ofrecerle curas, estrategias, terapias o conductas que no han sido probadas que funcionen y utilizar mis títulos o mi prestigio o mi experiencia para avalar cosas que no están avaladas. Porque eso es deshonesto desde un punto de vista profesional y científico. Los científicos o las personas que nos hemos formado en el ámbito científico queremos creer que, como les dije, la evidencia es la que dicta la veracidad de las cosas. La opinión tiene una enorme importancia porque le da interpretaciones a la evidencia, pero eso es todo. Lo que usted no puede hacer es opinar sin evidencia, porque cualquier opinión sin evidencia es una simple conjetura, la cual no tiene nada de malo tampoco. Usted puede tener conjeturas sobre cualquier cosa. Lo que usted no puede hacer es venderla como que si fuera una verdad científica, porque todavía no lo es. Entonces, eso es lo que he querido con esta plática de hoy, hacer una revisión de lo que ha sido el proceso de la información a través de los tiempos, la difusión de los mensajes y la influencia enorme que tienen los medios de comunicación sobre la conducta de los seres humanos y sobre la importancia de tener como único antídoto el pensamiento crítico, la capacidad de discernir lo que es verdad de lo que no es verdad, las personas o los intereses que pueden estar detrás de ciertas
mensajes para no ser simplemente una oveja, un borrego que los medios de comunicación lo conducen de un lado al otro sin que usted ejerza ningún tipo de discernimiento o de pensamiento crítico sobre lo que está haciendo. Eso no significa que todo lo que le dicen que deba hacer, usted deba necesariamente rechazarlo, no, pero sí por lo menos evaluarlo. Que si le dicen que tiene que vacunarse o que debería vacunarse, usted analice la información, la evidencia, la credibilidad de la persona que se lo está diciendo, de las autoridades que lo están diciendo, y tome la decisión que considere más válida y más útil para usted. Lo que no debe hacer es confundir un mensaje de calidad con un mensaje basura. Un mensaje que es la opinión de un experto, compararlo con el mensaje que es la opinión de una persona que no sabe de lo que está hablando. Cuando se dice que una opinión es válida y que cada quien debe tener una, sí, es verdad, yo tengo la mía, usted tiene la suya, su vecino tiene la suya. Pero hay información, hay opiniones más calificadas que la otra. Yo estoy seguro de que un economista tiene mejores opiniones económicas que las que tengo yo, que nunca estudié economía. Me gusta la economía, pero lo que tengo es un conocimiento periodístico de la economía. No soy un experto económico. Por lo tanto, mis opiniones siempre tienen que ser tomadas como opiniones de alguien que puede saber algo de lo que está diciendo, pero que nunca son comparables con la opinión de un economista. Siempre y cuando las intenciones mías es que usted aprenda algo y la del economista es que usted compre los bonos o las acciones que él está vendiendo. Fíjense aquí cómo introdujo un elemento adicional en la falacia de la autoridad. Y es que, es verdad, el economista debería tener un mejor criterio para emitir opiniones de inversión que una persona que no sabe de economía. Pero eso depende de sus intenciones, porque él también puede utilizar su prestigio como economista para embaucarlo a usted, estafarlo y hacerlo comprar algo que va en su perjuicio. Y entonces ahí entra en conflicto su ética con su credibilidad profesional. Y esto también se aplica a los médicos. ¿Cuántos médicos no hay que violan su juramento hipocrático recomendando terapias que ellos saben que no funcionan simplemente por el interés monetario de que el paciente se opere o tome un medicamento u otro? Y esto a través de la historia siempre ha sido uno de los dramas de la medicina. Para el paciente, descubrir cuando el médico lo está utilizando con fines lucrativos, y para el médico cómo librarse de la tentación de ver al paciente como un centro de lucro y no como una persona necesitada de ayuda. Es un drama, no crean que es nada fácil. En la sociedad de hoy, donde a las personas se les evalúa por su estatus socioeconómico, por el prestigio de su casa, por la calidad de su auto, por las joyas que lleva encima, puede resultar una tentación para muchos colegas el lucrarse excesiva o inapropiadamente de un paciente simplemente porque necesitan el dinero para poder lucir como médicos exitosos. Entonces, ojo con eso, porque el médico exitoso es el médico que cura más gente al menor costo posible. Eso sería, digamos, la visión econométrica de la efectividad en salud, sería proveer la mayor cantidad de salud a la mayor cantidad de personas al menor costo posible. Si usted no lo hace a la mayoría de las personas, ya usted no está siendo tan efectivo. Y si usted no lo hace al menor costo posible, tampoco. Entonces, una de las cosas más importantes de medicina es hacer un uso racional de los recursos necesarios. Si usted puede hacer el diagnóstico con estudios que valen $2.000, ¿por qué hacer estudios de $20.000 para que le digan exactamente lo mismo con 3 modalidades diferentes? Bueno, ahí obviamente usted puede decir, bueno, lo que quiero es estar más seguro. Eso es una propuesta válida en algunas condiciones, pero muchas veces no es porque está muy seguro, sino porque usted está obteniendo un beneficio económico directo de pedir más estudios, o usted mismo o la institución para la que usted trabaja. O sea que eso hay que tenerlo en consideración. Y de hecho,
El pensamiento crítico ha llegado al paciente moderno. El paciente moderno se cuestiona eso. Yo conozco muchos pacientes que me consultan, como les dije, a mí no me consultan para que les alivie el problema. A mí me consultan para explicarme el caso y que yo les dé mi opinión. Entonces me llaman y me dicen, mira José, fui a este médico, me pidió esto y esto y esto y esto, y me está proponiendo esto. ¿Tú qué piensas? Yo trato en lo posible de nunca desacreditar a un médico porque el diagnóstico médico no es fácil y tampoco por el hecho de que mi opinión valga, eso significa que la del otro médico está equivocada y la mía está correcta. O sea que yo nunca le digo a la gente lo que tiene que hacer. Eso es muy peligroso, decirle a la gente en el área de la salud, usted tiene o no que operarse. No, yo no hago eso. Yo lo que sí hago es darle argumentos de criterio para que esa persona arribe a la decisión que tenga que arribar con una mejor comprensión de lo que está haciendo. Entonces a veces me dicen, mira, me pidieron una resonancia. ¿Por qué? Entonces yo les explico, mira, la resonancia te la pidieron por esto, por esto, por esto, nos ayuda a discernir esto, el doctor seguro que está buscando esto, y eso no se puede hacer con otra cosa. No, no se puede hacer con otra cosa, hay que hacer una resonancia. Ah, bueno, pero también me pidieron esto y esto otro. Bueno, en algunos casos puede estar indicado hacer 2 estudios complementarios, en otros no tanto. Mira, pero es que cada vez que voy a la consulta me hacen un ultrasonido. Bueno, en algunos casos de seguimiento fetal puede estar indicado hacer ultrasonido. Hay veces que la repetición de un ultrasonido permite ver la evolución de una lesión. Pero también puede ser que el doctor lo que quiere es cobrarte el ultrasonido cada vez que vaya a la consulta. Lo interesante es que los pacientes arriban a esa conclusión solitos, porque la gente no es tonta. Y la gente sabe, tiene una suerte de intuición de cuando los médicos los están explotando, los están chupando, como dicen. Yo creo que este doctor me está chupando, José Antonio. Y digo, bueno, así parece. Si tú lo piensas, puede ser eso realidad, ¿no? Y eso aplica a todo, a las ciencias psicológicas, ahora los famosos coaches. Hay gente que está prisionera de la dependencia de los coaches. Para todo llaman al coach con una consulta de 40, 50 dólares para preguntarle si el sol salió por el este ese día. O sea, es impresionante el grado de dependencia que algunas personas desarrollan de supuestamente, entre comillas, profesionales de la salud mental. Eso es criticable, porque si es penoso el abuso de un paciente en la medicina tradicional, también es penoso la dependencia abusando de la parte psicológica del paciente, ¿no? De la misma capacidad del paciente de sentirse inseguro sobre lo que está haciendo. Eso es malo, ¿no? Y los médicos que se benefician de la ignorancia de los pacientes. Por eso es que yo hago tanto énfasis en educar a los pacientes a través de mis videos de YouTube o a través de las consultas. Pero siempre ya le digo a los pacientes, la educación médica es vital. Y hay cualquier cantidad de sitios en internet con muy buenas educaciones. Yo no tengo ni siquiera que decirle que vengan a mí. Yo les digo, mira, métete en el CDC. Hay unos programas excelentes, mejor de que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer. La Clínica Mayo, la Cleveland Clinic, y en cualquier parte del mundo hay organizaciones de mucho prestigio, con información perfecta. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar escuchando lo que te dice tu vecino en su WhatsApp? ¿Por qué tú tienes que estar escuchando un doctor que nadie conoce en un país de poca credibilidad científica, pero que él dice que él es el que tiene la cura del cáncer? ¿A ti no te parece que nadie puede tener la cura del cáncer y que nadie se haya enterado? Que ese tipo de situaciones no pasan de esa manera, de que la ciencia tiene un propósito, un esquema de validación de cómo las cosas se verifican y que ese esquema lo conoce todo el mundo. Eso no son secretos. Nadie tiene el secreto de un determinado proceso patológico. Hay médicos que por la naturaleza de su experiencia tienen ciertas destrezas que son únicas. Eso no lo cuestiona nadie. Eso es como hablar de un virtuoso de la guitarra, un virtuoso del violín. Bueno, él puede tocar el violín como nadie. Y sí es verdad que hay cirujanos que son excelentes. Pero la técnica que van a usar
la conoce cualquier otro cirujano. Quizás lo que otro cirujano no tenga sea la destreza y la experiencia, pero no la técnica. La técnica de la mayoría de los procesos de salud es ampliamente conocida porque es deber de cada médico que descubre algo útil en salud, darlo a conocer. Eso no se puede dejar así para que lo descubra alguien en el futuro. Eso tiene que ser documentado, porque primero eso da gran prestigio a la persona que lo descubre. Y segundo, que eso ayuda a muchas más personas. Porque si tú descubres una técnica quirúrgica única que ha beneficiado a todos tus pacientes, tú no vas a operar a todo el mundo. Tú no puedes operar a toda la gente afligida de ese mal. Entonces, ¿por qué no darlo y por qué no entrenar a otros para que sirvan a esa población y repliquen y te hagas famoso con la técnica del doctor tal? ¿Entiendes? Y así es como progresa la ciencia. Entonces, mi advertencia a todos ustedes que buscan en YouTube soluciones de salud es que yo creo que es mejor que confíen en sus médicos personales, en esos que tienen interés emocional y personal en ustedes. Edúquense, eso sí, en internet, en YouTube, edúquense. Hay buenos programas que explican muchas cosas. Pero, de nuevo, apliquen a cada video de YouTube ese triaje que les dije. Este video me están comunicando evidencia real, me están dando datos incontroversiales, me está dando la opinión de él y es una opinión calificada o es una opinión sesgada. Una opinión que él da más que todo para que yo tome una acción que lo favorece a él y no a mí. Eso es importantísimo. Y finalmente, la otra es esta información de salud propaganda. Aquí me están vendiendo algo. Aquí el interés por mi salud es secundario al interés por el dinero mío que tengo en el bolsillo. Entonces, bueno, con esto quiero darles esa ventana de criterio para que de ahora en adelante, cada vez que vean un video de cualquier cosa, en política, en economía, pero sobre todo en salud, se acuerden de mí y digan, déjame acordarme qué fue lo que me dijo Cisneros. Evidencia científica, opinión del tipo o propaganda. Y entonces ustedes lo colocan en cada uno de los compartimientos. Si es propaganda, bueno, ya saben que es propaganda y ustedes decidirán si compran o venden, ¿no? Si caen o no caen, si votan o no votan, ¿no? Si no es propaganda, la opinión, ¿es este hombre calificado para opinar o está hablando tonterías, ¿no? Y una vez que lo identifiquen y digan, no, mira, sí, este es un hombre acreditado no solamente por las vistas que tiene, sino por otras personas que conocen de su trayectoria y saben que es una persona seria. Ah, bueno, entonces esa persona le voy a dar crédito a sus opiniones. Esta es una persona que nadie sabe de dónde vino, nadie lo conoce en su país, no ha escrito nada, no ha dicho nada, no ha trabajado en ninguna parte, tiene un título de una universidad que no conoce nadie, se anuncia como doctor en esto, doctor en aquello, PhD de esto, y nadie ha oído nunca de ese PhD. Bueno, eso es un problema. Eso es un problema porque eso, evidentemente, todo apunta a que sea un charlatán. Hay mucha gente, y debo reconocer esta parte para finalizar, que no tienen malas intenciones, son gente curiosa, son autodidactas, personas con grandes motivaciones que por alguna u otra razón no pudieron estudiar, no pudieron sacar un doctorado en medicina, en ingeniería, en nada, pero son personas acuciosas, son personas curiosas, son personas con interés científico. Recuérdense que lo que lo hace a usted científico no es un título, es una actitud mental. Es una forma de aplicar el método científico lo que lo hace a usted científico. Si usted tiene 4 títulos de científico y no aplica el método científico, usted no es científico. Usted lo que es un charlatán también. La mentalidad científica es alguien que utiliza eso a diario para todo. Cuando algo se descompone en la casa, la persona usa el método científico para identificar la naturaleza de la falla y la posible corrección. Y eso lo hacemos todos. Yo tuve una tía que era sumamente curiosa y todo lo que se dañaba en mi casa lo desarmaba y lo arreglaba ella. Mi tía era científica. ¿Por qué? Porque ella no invocaba poderes especiales,
ni pedía milagros ni nada. Ella se le estropeaba la plancha y se sentaba con un destornillador, abría la plancha, identificaba qué era lo que le estaba pasando a la plancha que no prendía, lo corregía, lo reparaba y ahí tenía yo una científica que nunca fue a la universidad. Entonces, fíjense que con esto lo que quiero decirles es que hay mucha gente que tiene necesidad de comunicar lo que ha aprendido, pero que no tiene la legitimación que da un título universitario. Y esa gente también merece ser escuchada, ¿saben? Esa gente muchas veces saben hasta más que muchas personas que sí fueron a la universidad. Yo me he topado con muchas personas así, con personas que he conocido a través de una red social que yo frecuento mucho, porque allí converso con gran cantidad de personas de diferentes líneas de pensamiento. Se llama Clubhouse. Y ahí nos sentamos y abrimos debate y conversamos de muchos temas. Y por supuesto ahí hay gente de todos los países, de todos los niveles. Hay gente brillante también, pero que no ha ido a la universidad. Y hay gente charlatana, y hay personas ignorantes, y hay personas que saben mucho. Y lo bueno es que cada uno sabe de algo y es ignorante de otras cosas, ¿no? Cuando digo ignorante, estoy hablando dependiendo del campo en que esté. Yo, por ejemplo, soy un ignorante en relación a la música, porque ni toco ningún instrumento, ni leo música, ni tengo mucho conocimiento histórico. Lo único que creo que uso la música es que la disfruto mucho y creo que disfruto la buena música según dicen los músicos, ¿no? Pero eso es todo, hasta ahí llega. Yo nunca me atrevería a abrir un canal sobre música porque de eso no sé mucho. Eso se lo dejo a César Muñoz en su tremendo programa La Cata Musical. Si ustedes quieren escuchar sobre buena música y sobre los detalles históricos de la música, La Cata Musical de César Muñoz, un venezolano musicólogo que ese sí sabe de música. Entonces ahí les estoy dando un datico. Y creo que voy a empezar a incorporar estos daticos porque me resultaría egoísta que yo no compartiera con ustedes los sitios de YouTube que yo frecuento más, porque aprendo muchísimo. Bueno, volviendo al tema es que en esta comunidad de Clubhouse yo tengo la oportunidad de escuchar a muchas personas que sé que no tienen, porque ellos mismos lo manifiestan, que no han tenido una educación formal, pero los oigo conversando, los oigo hablando y participando, los oigo haciendo citas bibliográficas, los oigo opinando y me quedo sorprendido de lo mucho que puede avanzar una persona cuando tiene la motivación y cuando consulta las fuentes adecuadas. Y si esas personas hacen sus canales o participan, no es bueno criticarlos o hacer una falacia dominin, es decir, descalificarlos por el hecho de no tener un título universitario, porque hay personas que sí saben de algo y no se les puede descalificar por no haber sido calificadas por otros, ¿no? O sea que fíjense qué interesante el pensamiento crítico. ¿Cómo entonces saber si una persona que no tiene mayor autoridad clásicamente otorgada por instituciones que verifiquen que tú has adquirido ese conocimiento, cómo se puede saber si están hablando en serio? Bueno, hay un sistema muy sencillo. Lo primero es que si están citando evidencia, hay que pedirles que digan de dónde sacaron esos datos, de dónde sacaron esas evidencias, ¿no? Si las personas son capaces de citar la fuente, pues ya hay que darles un poco más de credibilidad. Porque una cosa es hablar tontería y otra cosa es decir, estos datos los saqué de tal oficina del gobierno o de tal departamento o de tal universidad, ¿no? Ese es un primer hecho. Y si tienen opinión, hay un criterio básico sobre las opiniones y tiene que ver con la lógica, la racionalidad de la opinión. ¿Es la opinión racionalmente lógica? ¿Es la opinión atípica? ¿Contradice todas las demás? ¿Es la opinión de carácter mágico? ¿Es la opinión de carácter imaginario? ¿O es una opinión basada en la evidencia que él mismo ha presentado? Y eso pues les da de una u otra manera un mejor criterio sobre el valor que puedan darle a eso. Pero no descarten que una persona que no tiene títulos académicos puede no saber mucho de algo. Yo conozco muchas que son y saben muchísimo. Así es que
Esa es mi plática de hoy sobre el pensamiento crítico, sobre el valor de la información, la necesidad de estar informado. Hay gente, chicos, que no le gusta estar informada. Hay gente que prefiere mantenerse ignorante en relación a ciertas fuentes. Por cierto, que ahorita estoy leyendo un libro sobre la ignorancia y sobre el valor de la ignorancia. En un próximo programa les voy a hablar una vez que me adentre un poco más en el libro. Y sí, es verdad, hay situaciones en las cuales uno prefiere mejor no saber de algo que saber. Sobre todo si no puedes hacer nada al respecto y el saber de algo, lejos de ayudarte, te perjudica, te hace más ansioso, más nervioso, más inseguro. Yo creo que por eso es preferible no saber. Quizás esa es la excusa que tienen muchos gobiernos de no informar adecuadamente o oportunamente a sus ciudadanos sobre ciertas cosas que le pueden ser peligrosas, pero sobre las cuales en el momento no se puede hacer mayor cosa, y decirlas prematuramente puede generar más problemas que esconderlas, ¿no? Entonces, como decimos nosotros en salud, primero no hacer daño, ¿no? Primum non nocere. Si vas a hacer daño con la información que vas a dar, si no va a ayudar a la persona, si no va a contribuir a conocer mejor los acontecimientos, quizás lo más prudente es callar. No engañar, no decir una mentira, pero no dar la información a veces en un momento dado puede ser lo más prudente. Eso pasa mucho en medicina, por ejemplo, cuando uno no está seguro de un diagnóstico. ¿Hasta qué punto es prudente adelantarle el diagnóstico al paciente si uno todavía no está seguro, ¿no? Entonces es preferible aguantarse un poquito. Durante mis años de práctica de ultrasonido, me pasaba con frecuencia que una de las primeras cosas que toda pareja que está embarazada quiere saber es el sexo del bebé. Como yo hacía ultrasonido junto con todos mis otros colegas, esa era una pregunta típica ya a final de las 12, 14 semanas. Le preguntaban a uno, ¿y el bebé es varón o es hembra? A veces era evidente, uno tenía la imagen enfrente de los genitales masculinos o femeninos y era razonablemente seguro emitir un juicio al respecto. Pero en ocasiones el bebé tenía las piernas cerraditas o no había suficiente líquido amniótico. Lo cierto es que los genitales estaban ahí dudosos, ¿no? Podía ser una hembrita, pero podía ser un varón que estaba escondiendo los testículos, ¿no? Escondiendo en el sentido de que no se veían en la imagen claramente. Entonces, había veces que uno, por la presión de los padres, salía de asomado a decir, no, yo creo que es una hembra. Para quedar muy mal parado, 6 o 7 meses después, o una semana después, cuando ellos vienen, después de haber comprado la mitad de toda la ropa rosada y el cuarto rosado y todo rosadito, y haberle dicho a toda la familia que lo que viene es una preciosa niña, y resulta que cambio de sexo. En realidad no era una niña. El muchacho abrió las piernas y es un varón, con unos testículos significativos y un pene claramente visible. No hay error esta vez. Y entonces queda uno mal. Entonces la moraleja de esto es, si no estás seguro, no digas nada hasta que no estés seguro. No creas falsas expectativas. Y yo creo que los padres prefieren esperar un poquito más hasta que tú estés seguro que salir apresurado a tener la posibilidad de cometer un error. A veces no lo cometes, ¿no? Porque acuérdense que en esto que tenemos 50-50 chances de pegarla, ¿no? Aún no viendo nada, si tú dices hembra, lo más probable es que 50% sea hembra, ¿no? O sea que literalmente los chances no son tan malos de estar equivocados. Pero para los padres tiene una carga emocional enorme
el pensar primero que era de un sexo y luego entender que es otro sexo, ¿no? Así es que eso les pone un poquito como un ejemplo claro de mi experiencia en cuando uno no debe emitir una información hasta no estar seguro. En periodismo, con los años me enteré de la importancia de corroborar la información por al menos 3 fuentes independientes. O sea, si un hecho acontece, ningún periodista sale a dar el tubazo de golpe porque se lo dijo alguien o se lo dijo el otro, sino tienen que tener 3 personas o 3 orígenes diferentes que no estén interconectados para que le dé credibilidad a que el hecho pasó. Y aún así se pueden equivocar, pero bueno, digamos que eso les da un margen bastante probable de que el hecho haya acontecido. Y a veces se considera una imprudencia periodística dar una información primero que no está corroborada. Sí, yo recuerdo, bueno, no voy a seguir citando ejemplos porque si no este video no va a terminar nunca. El ejemplo que iba a dar es el famoso de Walter Cronkite. Walter Cronkite fue un gran comunicador, un periodista notable aquí en la televisión norteamericana. Creo que dirigía o era uno de los grandes pilares de CBS Noticias, CBS News. Y Walter Cronkite era una de las personas más creíbles en los Estados Unidos. Llegó a tener audiencias de 60 y 80 millones de televisores sintonizados para oír las noticias que vinieran de la voz de Walter Cronkite. Y ese prestigio se lo ganó porque él no decía nada que no estuviera plenamente comprobado y creíble, ¿no? Y en ese sentido, ese era su prestigio, pues. Y sus opiniones también tenían un gran peso. Y una de las cosas que lo hizo más célebre, por lo menos que yo recordara, ¿no?, fue cuando murió Kennedy, que ya todos los medios de comunicación estaban diciendo que Kennedy había sido asesinado. Y él está en cámara con el micrófono puesto y dijo: hemos recibido noticias de que el presidente Kennedy se le han disparado mortalmente, se le ha disparado, le han intentado un asesinato contra el presidente Kennedy, pero todavía no tenemos corroboración de si está o no muerto. Y esperó unos cuantos segundos y finalmente dijo: hemos corroborado que efectivamente el presidente Kennedy dejó de existir a tal hora de hoy, víctima de una herida de fuego. Bueno, a ustedes les parecerá que ahí no hubo ninguna cosa, se retardó unos minutos comparado con la competencia. Y a él le preguntaron después por qué había dudado en dar esa información. ¿Por qué, si ya todos los otros medios lo habían dicho, por qué él no dijo categóricamente mataron al presidente Kennedy, sino dijo el presidente Kennedy ha sido objeto de un atentado, pero estamos esperando la corroboración de si está o no muerto? Y él dijo: porque esa noticia es demasiado importante para equivocarse. Eso es importante, que una persona de credibilidad no le diga al pueblo americano: han matado a su presidente, cuando en realidad no está muerto todavía. Eso tiene unas implicaciones políticas, estratégicas, militares de todo nivel. Y no es responsable para ningún comunicador que hasta que eso no haya sido corroborado por al menos 3 personas que estén allí en el hospital y que puedan escuchar de los médicos la decisión final de si está o no muerto, hasta que nosotros salgamos con esa noticia a nivel nacional. Esto no es que el chofer pensó que estaba muerto, no, que en la ambulancia el tipo que lo vio dijo: no, es que el presidente está muerto. No. Nosotros no podemos arriesgarnos a lo que una persona que no se sabe quién es haya pensado que el presidente estaba o no muerto. Nosotros necesitamos una confirmación creíble para anunciarle al pueblo americano que el presidente Kennedy ha muerto. Y me pareció interesantísimo eso, ¿no? Porque revela que hay ciertas noticias que
hay que darlas con mucho cuidado y no adelantarse para no romper el inmenso prestigio que él hubiera perdido si él hubiera dicho que pasó algo que todavía no ha pasado. Eso es interesante y siempre recordaré a Walter Cronkite. Por cierto, que dentro de esas anécdotas que uno vive aquí en los Estados Unidos, Walter Cronkite, en una época en que se le estaba escondiendo a los Estados Unidos, al pueblo americano se le estaba escondiendo la magnitud de la guerra de Vietnam, las pérdidas humanas y que las cosas no iban bien, Walter Cronkite fue a Vietnam a hacer un reportaje desde allá. Y bueno, me imagino que él, como buen patriota y buen ciudadano americano, fue con la mejor buena voluntad de resaltar el gran trabajo que estaban haciendo las tropas americanas y la moral de las tropas americanas. O sea, yo me imagino que el Departamento de Defensa habrá pensado, bueno, si Walter Cronkite va allá y da una buena imagen de la guerra, el pueblo americano va a seguir apoyando esta guerra. Y digo yo, bueno, se equivocaron de reportero. Porque Walter Cronkite no iba a arreglar, a desprestigiar su credibilidad mintiendo sobre lo que vio y escuchó en Vietnam. Y entonces, bueno, eso fue. Él llegó, hizo su reportaje y en el momento no tengo exactamente las frases que dijo, pero yo recuerdo que la impresión fue, mira, esto no está bien, aquí la gente no sabe qué carrizo estamos haciendo nosotros aquí, la impresión general de los soldados es que aquí no estamos ganando nada y la impresión es que nosotros deberíamos irnos de aquí. Y en esa época el presidente era Johnson, Lyndon B. Johnson, LBJ como lo llaman aquí. Y entonces Johnson estaba previsto que se lanzara a la reelección, porque ya le había heredado la presidencia de Kennedy al ser muerto y ya llevaba su primer mandato y venía para el segundo mandato, los segundos 4 años. Y la guerra estaba en su apogeo y el desprestigio de Johnson por la guerra era enorme, porque a pesar de haber tenido una excelente gestión doméstica en los derechos civiles, en los derechos de los afroamericanos, etc., bueno, la guerra de Vietnam lo hundió en el desprestigio, ¿no? Y resulta que cuando apareció en CBS el reportaje de Vietnam con Walter Cronkite, se dice que alguien le dijo al presidente Johnson, usted perdió estas elecciones. Y él preguntó, ¿por qué? Le dijo, porque usted perdió a Walter Cronkite. Si Walter Cronkite le dice a la gente que esta guerra no está yendo bien, la gente le va a creer a Walter Cronkite y no le va a creer a Westmoreland, que era el comandante general del ejército americano en Vietnam. Entonces fíjense la importancia de un buen periodista, ¿no? Un buen periodista creíble puede conducir la credibilidad de un pueblo independientemente de lo que el gobierno decida hacer. Por eso la importancia de la libertad de prensa, señores. País donde no hay libertad de prensa, hay chanchullo. País donde no hay libertad de prensa o donde esa libertad de prensa está mediatizada, hay que preocuparse. Afortunadamente en Estados Unidos todavía hay libertad de prensa. A pesar de que los medios están sumamente comercializados y hay profundos intereses económicos detrás de la difusión de noticias, aún así es enteramente posible aquí hacer públicas ciertas cosas sin temor a ir preso o a que lo desaparezcan a uno, ¿no? Y eso es un privilegio que hay que defender y mantener, porque uno no sabe en cualquier momento, en el momento en que usted vea que su vecino no puede decir lo que piensa, aunque usted esté en desacuerdo con él, prepárese porque el próximo que no va a poder decir lo que piensa es usted. Así es que ponga sus barbas en remojo y defienda el interés de su vecino de decir lo que piensa, porque ese es el derecho que usted tiene de decir lo que piensa también. Así es que ojo con eso, porque eso es lo que yo he aprendido en esta gran democracia, con todos sus defectos, con todas sus críticas, y que conste que a mí no me gusta hablar de política porque es la mejor manera de alienar a mi audiencia. En el momento que yo me pongo a hablar de política, ya la mitad de las personas no me quieren ni ver y la otra mitad
quiere que yo diga lo que ellos siempre piensan. Y eso, no me siento cómodo con ninguna de las dos posiciones. Porque si algo le debo a mi educación familiar es el pensamiento crítico. En mi casa se celebraba el pensamiento crítico. Mi hermano y yo tenemos una gran necesidad de cuestionarlo todo. Así que en ese sentido nuestros padres hicieron un muy buen trabajo con nosotros. Y bueno, no sé si esto les ayude un poco a entender mis puntos de vista. ¿Qué más podemos hablar hoy? Déjame pensar un poquito antes de... Yo espero que todo esto esté siendo grabado porque me daría mucha lástima que estas cosas que se me ocurren a mí mientras yo manejo mi bicicleta se pierdan en el olvido. Y usted dice, pero ¿cómo se van a perder si están en tu mente? Créanme que a veces yo he dicho cosas que me parecieron muy buenas y después he querido reproducirlas en otro medio y no me han quedado tan buenas. La esencia queda, pero la articulación de la palabra a veces no queda exactamente como uno quiere, ¿no? Es como el escritor que piensa algo, lo escribe en su mente y después se sienta frente a su procesador de palabras a ponerlo en texto y ya no se acuerda exactamente cómo organizó sus ideas. Bueno, igual pasa con esto de los medios audiovisuales, que uno en un momento dado uno tiene un brote de creatividad y se le ocurre algo por lo menos original para uno. Y después uno trata de acordarse al día siguiente qué fue lo que pensó y resulta que no se acuerda. O se acuerda la generalidad de lo que pensó, pero no se acuerda, no le queda a uno tan bonito como dice. Te quedó bonito la primera vez. De ahí viene el valor de la espontaneidad. Qué interesante es la espontaneidad. Y ustedes lo ven, la diferencia cuando una persona habla espontáneamente que cuando una persona habla leyendo algo. Cuando una persona habla leyendo algo, hay algo que falta. Hay algo que se siente extraño. Y aquí viene otra anécdota buena. Hablando de ser espontáneo. Quizás una de las mayores comediantes de la historia, o quizás la más exitosa, fue Lucille Ball, la del show de Lucy, o I Love Lucy, que fue su primer show, I Love Lucy. Yo estaba muy chiquito, pero más adelante la he visto en múltiples reruns que llaman, en múltiples programas diferidos de Yo Amo a Lucy. Eso lo hizo ella con su esposo Lucy Arnaz. Y ella era una comediante. En esa época, las emisoras de televisión transmitían en vivo. Tengo entendido que todavía no había aparecido el videotape, lo cual significa que se ponían las cámaras, se prendían las cámaras y esencialmente ellas transmitían simultáneamente lo que estaba pasando en el escenario por el aire, o sea, lo transmitían en la televisión. O sea que no había oportunidad de hacer ensayo y no había oportunidad de hacer ningún tipo de ajuste a la producción. Si el comediante se equivocaba,